Si te dijera que la cifra de 600 UI de vitamina D3 al día, la cantidad que durante muchos años hemos creído que era suficiente, en realidad nunca ha sido demostrada como suficiente para la mayoría de las personas, ¿qué pensarías? Muchos creen que se trata solo de un pequeño error, un detalle sin importancia dentro de las recomendaciones médicas. Pero la verdad es que no es algo tan simple. Esto no es un error tipográfico. No es una confusión accidental. Es un error de carácter sistemático, identificado con claridad desde el año 2014, pero que hasta hoy no ha sido corregido. Y lo más llamativo es que este error no está oculto. Ha sido señalado y reanalizado utilizando los propios datos científicos originales. Como médico, lo que me preocupa no es que la ciencia se haya equivocado en algún momento. La ciencia siempre avanza corrigiendo errores. Lo que realmente me inquieta es esta pregunta. Si ya se sabe que es incorrecto, ¿por qué esa cifra sigue manteniéndose en las recomendaciones oficiales? Cuando empiezas a investigar quién elaboró esta recomendación y quién se beneficia de que se mantenga sin cambios, te das cuenta de que ya no se trata de un simple error inocente. Es el resultado de un sistema más acostumbrado al compromiso que a enfrentar la verdad. Las consecuencias están ocurriendo ahora mismo. Millones de personas creen que tienen suficiente vitamina D, que con 600 a 1000 UI al día están a salvo, cuando en realidad sus cuerpos siguen presentando una deficiencia silenciosa, prolongada y peligrosa de vitamina D. Y para entender cómo un error así pudo mantenerse durante tantos años, es necesario volver a su origen. Se trata de un fallo muy básico, un error matemático en la forma de analizar los datos científicos. Y precisamente de ese error es de lo que quiero hablarte a continuación. El mayor error en las recomendaciones sobre la vitamina D no ocurrió en el laboratorio. Ocurrió en la manera de leer los datos. Cuando se analizaron los estudios originales, no se observó a cada individuo. Se observó el promedio. Y ahí es donde comenzó el problema. Imagina esto. Tomas las calificaciones de muchos salones de clase distintos, las sumas todas, y luego calculas el promedio. El resultado indica que la nota media es 5, pero eso no significa que todos los estudiantes hayan aprobado. En realidad, algunos obtuvieron 9 y otros apenas 2. El promedio oculta la realidad individual. Con la vitamina D ocurrió lo mismo. Los analistas asumieron que todas las personas responden de la misma manera a una misma dosis de vitamina D. Pero el cuerpo humano no funciona como una máquina. Hay personas que absorben bien y otras que absorben mal. Algunas necesitan muy poco sol, otras necesitan mucho más. Hay quienes padecen inflamación crónica, obesidad o resistencia a la vitamina D, pero todos fueron agrupados bajo una misma cifra promedio. ¿El resultado? Una gran parte de la población sigue teniendo una deficiencia grave de vitamina D, pero nunca se detecta, porque el promedio crea la ilusión de que todo está bien. En el año 2014, 2 investigadores regresaron a los datos originales y los analizaron de la forma correcta. No se preguntaron cuál era el promedio. Se preguntaron cuánta vitamina D era necesaria para que casi todas las personas alcanzaran niveles adecuados. El resultado sorprendió a muchos. Esa cifra no era 600 UI. Era aproximadamente 8.895 UI al día. Esta conclusión no quedó aislada. Numerosos estudios independientes posteriores confirmaron lo mismo. Pero en lugar de ajustar las recomendaciones, el sistema optó por el silencio. Y a partir de ahí, la historia deja de ser puramente científica. Empieza a involucrar poder, autoridad y organizaciones consideradas como la voz final de la medicina. Y de eso es de lo que necesitamos hablar a continuación. Cuando se trata de recomendaciones médicas oficiales, suele mencionarse al Instituto de Medicina como una autoridad suprema. Es una organización considerada la voz científica definitiva, la que decide qué es correcto, qué es seguro y qué debe aplicarse a cientos de millones de personas. Pero hay una pregunta fundamental que rara vez se plantea. ¿Es realmente su misión descubrir la verdad o proteger la estabilidad del sistema existente?
En el libro Forbidden Facts, el autor Gavin Becker señala un patrón preocupante que se repite una y otra vez. Cuando se enfrentan a temas controvertidos, asuntos que podrían generar responsabilidad legal o grandes pérdidas económicas, la conclusión habitual siempre es la misma: se necesita más investigación. Ya hemos visto esto antes, en la historia de las vacunas y el autismo, en el problema de la gente naranja entre los veteranos, en el talco contaminado con asbesto, en los implantes mamarios de silicona que causaron complicaciones. El denominador común no es la falta de datos científicos. El denominador común es la postergación sistemática. Se alarga el tiempo. Se exige más evidencia. Hasta que las víctimas envejecen, la atención pública se enfría y la responsabilidad se diluye poco a poco. Cuando colocas la historia de la vitamina D en ese contexto, aparece un escenario ya conocido. El error fue señalado. Los datos fueron reanalizados. Pero la respuesta oficial siguió siendo el silencio. Y cuando una organización considerada la máxima autoridad decide no actuar, eso ya no es neutralidad. Es una decisión. Y esa decisión nos conduce directamente a un tema mucho más delicado: el conflicto de intereses. Hoy en día, el Instituto de Medicina ha cambiado su nombre a National Academy of Medicine. El nombre suena más oficial, más prestigioso. Pero hay una verdad que muy pocas personas conocen. No es un organismo gubernamental, es una organización privada. Y como cualquier organización privada, necesita dinero para funcionar. ¿De dónde proviene ese dinero? Del gobierno, de gigantes de la industria alimentaria, de la industria farmacéutica, de nombres muy conocidos como Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, e incluso de fabricantes de medicamentos opioides. Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. Cuando un mismo sistema redacta recomendaciones médicas y al mismo tiempo recibe financiamiento de industrias con intereses directos en esas recomendaciones, el resultado final sigue siendo ciencia pura. Muchos médicos llaman a esto consenso científico. Pero en la práctica, en situaciones como esta, lo que suele producirse es un consenso de compromiso. Una cifra lo suficientemente segura para no generar controversias, lo suficientemente baja para no alterar el sistema, y lo bastante ambigua para que nadie tenga que asumir responsabilidades. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si la recomendación de 600 UI de vitamina D es realmente un error, ¿por qué no se corrige? Si los nuevos datos ya han demostrado que esa cifra es insuficiente, ¿por qué sigue siendo defendida? La respuesta no está en la biología, sino en la forma en que funciona el sistema. Y cuando entiendes eso, empiezas a darte cuenta de otro punto fundamental. La vitamina D nunca fue solo una vitamina para los huesos, como nos enseñaron, y eso es precisamente lo que quiero explicarte a continuación. Durante muchos años, la vitamina D fue mencionada casi exclusivamente como una vitamina para los huesos. Muchos médicos decían a sus pacientes que bastaba con tener suficiente para evitar la osteoporosis o el raquitismo, y ahí terminaba la historia. Pero la realidad es que la vitamina D nunca tuvo una función tan simple. La vitamina D actúa en realidad más como una hormona que como una vitamina convencional. Participa directamente en la regulación del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a distinguir entre amenazas reales y respuestas inflamatorias que deben ser controladas. Influye en la fuerza muscular, en la capacidad de mantener el equilibrio y en el riesgo de caídas en los adultos mayores. Y no se detiene ahí. La vitamina D también está estrechamente relacionada con el cerebro, la memoria y el estado de ánimo. Muchas personas con deficiencia prolongada de vitamina D presentan fatiga, apatía y tendencia a la tristeza sin comprender la causa. También participa en el control de la glucosa en sangre, en el metabolismo de la insulina y en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Cada vez hay más evidencia que vincula la deficiencia de vitamina D con un mayor riesgo de cáncer, enfermedades autoinmunes, problemas cardiovasculares y debilitamiento del sistema inmunológico. Sin embargo,
El nivel suficiente, que suele mencionarse, alrededor de 20 nanogramos por mililitro, en realidad solo alcanza para evitar las formas más graves de deficiencia. Dicho de otro modo, es un nivel suficiente para no desarrollar raquitismo, pero no es un nivel suficiente para proteger tus células, tu sistema inmunológico y tu salud a largo plazo. Y cuando comprendes esto, surge una pregunta inevitable. Si la vitamina D es tan importante, ¿realmente el análisis de sangre en el que confiamos refleja lo que el cuerpo necesita? Y eso es justamente lo que debemos aclarar a continuación. Para entender por qué muchas personas siguen teniendo deficiencia de vitamina D, aunque sus análisis de sangre parezcan normales, es necesario comprender algo muy importante. La vitamina D en la sangre no es lo mismo que la vitamina D activa dentro de las células. Cuando la luz solar toca la piel, el colesterol cutáneo se transforma en vitamina D. Luego, esta vitamina D entra en la sangre en una forma inactiva, y esa es la forma que se mide en los análisis. El número que ves en el informe solo refleja cuánta vitamina D circula en la sangre, no cuánta de ella entra realmente en las células y ejerce su función. En otras palabras, puedes tener un nivel de vitamina D en sangre considerado suficiente, pero a nivel celular, el sistema inmunológico y los músculos siguen estando deficientes. Esto es especialmente cierto en personas mayores, personas con obesidad, con inflamación crónica o con trastornos metabólicos. En estos casos, el cuerpo suele presentar resistencia a la vitamina D, lo que significa que necesita niveles más altos para lograr el mismo efecto biológico. Personalmente, basándome en mi experiencia clínica, considero que un nivel óptimo de vitamina D debería situarse entre 50 y 80 nanogramos por mililitro. Quiero subrayar que actualmente no existe un consenso oficial absoluto sobre esta cifra, pero lo que sí es indiscutible es que el nivel de 20 nanogramos, que aún se considera suficiente en muchas guías, es demasiado bajo para las necesidades de protección a largo plazo del organismo. Y es precisamente esta brecha entre lo suficiente en el papel y lo suficiente a nivel celular la que ha alimentado otro temor, un miedo que ha sido exagerado durante muchos años: el miedo a la toxicidad de la vitamina D. Y es necesario decirlo con claridad. Cada vez que se habla de aumentar la dosis de vitamina D, aparece de inmediato un miedo conocido. Muchas personas temen que la vitamina D pueda causar intoxicación, elevar el calcio en sangre y dañar los riñones. Y ese miedo se ha repetido durante años, como si fuera una advertencia absoluta. Pero como médico, debo aclarar esto. La intoxicación por vitamina D3 es muy poco frecuente. No ocurre cuando se suplementa con dosis moderadas durante un periodo razonable. Los casos de toxicidad que se han documentado están casi siempre relacionados con el uso de dosis extremadamente altas, mantenidas durante meses o incluso años, sin ningún tipo de control. El principal efecto secundario de un exceso de vitamina D es el aumento del calcio en sangre. Y esto no es un misterio difícil de manejar. El riesgo puede reducirse con medidas muy simples, como asegurar una ingesta adecuada de magnesio, combinarla con vitamina K2, beber suficiente agua y controlar periódicamente el calcio en sangre cuando sea necesario. El problema es que el sistema de salud ha decidido concentrarse de manera desproporcionada en un riesgo poco común, mientras ignora una realidad mucho mayor. Cientos de millones de personas en todo el mundo presentan una deficiencia prolongada de vitamina D, año tras año, sin recibir una advertencia adecuada. Cuando se exagera el miedo a la toxicidad, los médicos se vuelven cautelosos. Cuando los médicos dudan, los pacientes continúan en estado de deficiencia. Y así, se permite que exista una pandemia silenciosa, sin que nadie asuma responsabilidad. Ha llegado el momento de replantear la pregunta: ¿qué es realmente más peligroso? ¿Un riesgo raro y controlable o una deficiencia prolongada que debilita el cuerpo de forma silenciosa cada día? Y para responder a esa pregunta, necesitamos mirar más allá, observar cómo el propio estilo de vida moderno ha creado una deficiencia global de vitamina D.
Si la falta de vitamina D fuera un problema de unos pocos individuos, no estaríamos hablando de esto hoy. Pero la realidad es que se trata de un fenómeno global, y su causa está profundamente arraigada en la forma en que vivimos cada día. El ser humano moderno casi no se expone al sol. Trabajamos en interiores, nos desplazamos en vehículos y pasamos la mayor parte del tiempo frente a pantallas. Cuando salimos al exterior, se nos enseña a cubrirnos por completo y a evitar el sol a toda costa por miedo al envejecimiento de la piel o al cáncer. El resultado es que la piel rara vez recibe la exposición suficiente para producir vitamina D de manera natural. Al mismo tiempo, la inflamación crónica es cada vez más común. Una alimentación rica en azúcar, alimentos ultraprocesados, el estrés prolongado y la falta de actividad física reducen la capacidad del cuerpo para utilizar la vitamina D de forma eficaz. Incluso cuando se suplementa, el organismo puede no responder como se espera. Luego aparece otra creencia errónea. Muchas personas creen que con tomar 600 UI de vitamina D al día ya están seguras, que ya han cumplido con su responsabilidad hacia la salud. Esa creencia hace que nunca cuestionen, nunca profundicen y nunca ajusten cuando su cuerpo realmente necesita más. ¿El resultado? No solo los adultos mayores, sino también los niños y los jóvenes presentan deficiencia de vitamina D en todo el mundo. Esto ya no es un problema individual, sino la consecuencia de un estilo de vida y de un sistema de recomendaciones que ya no se ajusta a la realidad. Y cuando se comprende la verdadera causa de esta deficiencia, surge una pregunta muy práctica. ¿Qué podemos hacer desde hoy mismo para protegernos a nosotros y a nuestra familia? Y de eso es de lo que quiero hablarte a continuación. Después de entender por qué la deficiencia de vitamina D es tan común, la pregunta más importante es qué podemos hacer en la vida diaria. La buena noticia es que la solución no es complicada, si se aborda con inteligencia y conciencia. En primer lugar, aprovecha la luz solar siempre que sea posible. El sol es la fuente natural de vitamina D que el cuerpo humano ha utilizado durante miles de años. Salir al exterior en horarios adecuados y permitir que la piel se exponga directamente al sol durante un tiempo razonable puede generar una cantidad de vitamina D que ninguna pastilla puede reemplazar por completo. Sin embargo, en el contexto del estilo de vida moderno y de climas que no siempre son favorables, la suplementación con vitamina D3 es necesaria para muchas personas. Lo importante no es tomar la misma cantidad que otros, sino comprender lo que tu cuerpo necesita, basándote en análisis, síntomas y condiciones de vida. Y aquí quiero subrayar un punto que a menudo se pasa por alto. La vitamina D no puede funcionar de manera eficaz si falta magnesio. El magnesio participa en la conversión de la vitamina D a su forma activa. Si hay deficiencia de magnesio, puedes tomar vitamina D de forma regular y aún así no obtener los beneficios esperados. Además del magnesio, la vitamina K2 cumple un papel de apoyo fundamental. Ayuda a dirigir el calcio hacia donde realmente se necesita, como los huesos y los dientes, en lugar de permitir que se acumule en los vasos sanguíneos. Esta combinación reduce riesgos y aumenta los beneficios a largo plazo. No existe una fórmula única para todos, pero hay un principio general muy claro. La vitamina D debe utilizarse como parte de una estrategia integral, no como una cifra rígida e inamovible. Y cuando comienzas a aplicar estos conceptos, te das cuenta de que el conocimiento correcto es el medicamento más poderoso para proteger tu salud. Hoy quiero que recuerdes algo muy importante. El tema de la vitamina D no es una cuestión de que un número sea correcto o incorrecto. Es una cuestión de si se te ha dado información suficiente para que puedas proteger tu salud. Durante muchos años, muchas personas siguieron fielmente las recomendaciones, confiaron plenamente en el sistema y aún así sus cuerpos se debilitaron en silencio. No porque fueran descuidadas, sino porque nunca se les dijo toda la verdad. Si hoy comprendes esto, ya estás un paso adelante de muchos otros. El conocimiento no es para generar miedo. El conocimiento es para dar poder. Cuando entiendes lo que tu cuerpo necesita, ya no vives con ansiedad,
sino con conciencia y tranquilidad. Si este video te ayudó a ver la vitamina D desde una perspectiva diferente, dale like para que el algoritmo pueda llevar este mensaje a quienes lo necesitan. Suscríbete al canal para seguir acompañándome en los próximos videos, donde hablaremos con claridad, con honestidad y pensando siempre en tu salud. Y quiero invitarte a hacer algo muy simple. Deja una sola palabra en los comentarios. Solo una palabra. Entiendo, despertar o gracias. Es tu forma de decirme que estuviste aquí hasta el final. Que Dios te conceda salud, sabiduría y paz en el corazón. Que Dios bendiga a ti y a tu familia.